bien chicos, esperando que se encuentren bien, veremos un tema nuevo en el área de estudios sociales y vamos a hablar sobre la urbanización. ¿Pero qué es el urbanismo principalmente? El término urbano se refiere a todo lo que pertenece a la ciudad, que es una área con un gran número de habitantes, en compañía o en comparación con los pueblos, que conviven bajo parámetros y costumbres diferentes a los del campo. Tienen más de 2.000 habitantes que se dedican a la industria y a los servicios, también a los oficios y profesiones. Las ciudades generalmente se componen de áreas urbanas, grises y forestales o verdes. En ellas se presenta la industria y predomina el comercio. En cuanto a vivienda, en la actualidad son comunes las estructuras verticales o edificios y existe infraestructura destinada a transporte y telecomunicaciones. El proceso de urbanización en el Ecuador experimentó un dinamismo económico en la década de los 50. Con la ley de la reforma agraria de 1964, la migración del campo a la ciudad aumentó. ¿Qué condiciones da este crecimiento de las ciudades? Primero, el auge bananero de los años 1948 a 1964, con la reforma agraria que hemos estudiado anteriormente, se había estipulado el crecimiento del sector medio en la sociedad ecuatoriana. Con ello, el mercado interno también se expandió. Entre los años 1960 y 1970, ciertos capitales extranjeros comenzaron a influir en el sector industrial, pues este que seguía buscando sustituir importaciones, pero amparado de los intentos de integración de los países andinos. El Ecuador o el Estado comenzó a protagonizar la economía con las empresas que había creado y aumentó la burocracia y la tecnificó. Cuando hablamos de la burocracia, hablamos del conjunto de los servidores públicos. Bien, y las importaciones pues son la traída de mercadería de otro país al nuestro. En los 60, las compañías productoras empezaron a abandonar el país, puesto que no había más productos que exportar. Allí pues aparece el origen de los centros urbanos del Ecuador, y es donde nosotros podemos encontrar a los siguientes. Pues allí tenemos a Riobamba en 1534, a Quito también en 1534, a Guayaquil en 1535 y las ciudades de la sierra y el litoral como fuentes primarias. El urbanismo se dedicó como una forma de vida, puesto que en las ciudades señala pues que había un gran número de personas conviviendo en una estrecha proximidad sin conocer pues personalmente a la mayoría de los demás, lo cual constituye pues algo con los pueblos pequeños. En el campo prácticamente toda la gente se conoce, mientras que en la ciudad muy poca gente se conoce debido al gran número de personas y a las diferentes infraestructuras, pues las ciudades en el desarrollo y también el urbanismo moderno. Pues antiguamente sí habían diferentes grupos religiosos y étnicos y estos eran acomodados en barrios separados y en ocasiones estaban amurallados. Bien, entre los países más grandes industrializados llegan hasta los 20 millones de habitantes y las agrupaciones de ciudades que se constituyen extensas áreas edificadas pueden llegar a cifras mucho mayores. Muy bien. Hablando de nuestro país, las ciudades empezaron a crecer desmesuradamente. Todos los factores que hemos anotado contribuyeron a una acelerada urbanización, especialmente en Guayaquil y en Quito. Este fue uno de los cambios más significativos para la sociedad en la antigua mitad del siglo pasado. Durante las primeras décadas del siglo, el número de habitantes se habría duplicado. Para 1950, Ecuador tenía más de 2 millones de habitantes, pero para 1962 ya habían ascendido a cerca de 4 millones y medio, y en 1974 a más de 6 millones. De estos, el 36% era de la población urbana comparada con el 28% de la década anterior. De esa manera, la población se duplicó en 15 años y demandó vivienda, infraestructura y servicios en las ciudades.
Pese al crecimiento, la industria no generó mayores oportunidades de trabajo y el decaimiento de la agricultura empujó a los campesinos hacia las ciudades. Toda la construcción, solo la construcción, absorbía algo de las migraciones. De esta manera, Guayaquil y Quito alojaron a los nuevos ciudadanos en barrios marginales, en los que la infraestructura no era suficiente para recibir a tantas personas y en tan corto tiempo. Eso produjo un proceso de tugurización. Esto es, pues, que se proliferaron viviendas pequeñas y precarias en las familias que vivían hacinadas. Los migrantes que llegaron a la ciudad no encontraron empleo ni la remuneración que buscaban y tuvieron que encontrar otras estrategias de supervivencia, como el trabajo informal, el subempleo. En ellos los ingresos no eran seguros ni suficientes para una vida digna. Las ciudades pudieron desarrollar vías y modernas edificaciones, pero sus administraciones no supieron controlar el crecimiento de los barrios marginales ni satisfacer las demandas de servicios con la rigidez o la rapidez requerida. Durante años, la insuficiencia de los servicios fue una constante preocupación de los gobiernos urbanos. Se agudizó la situación precaria de sus nuevos habitantes y se crearon situaciones de malestar social. Y pues allí nosotros podemos observar pues las ciudades en vías y modernas edificaciones. Los edificios que nosotros encontramos en Guayaquil y en Quito eran muy modernos en la época de los 60, pero también el urbanismo o la migración del campo a la ciudad provocó pues que las personas no encontraran el trabajo que buscaban o la remuneración económica